Hola de nuevo, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo taller de la pájara tinta, donde nos vamos a enfocar estrictamente en la lectura. Este taller se llama La lectura es un juego de voces, y lo primero que vamos a observar es la lectura prosódica y la importancia de la lectura en voz alta. Veamos. La lectura es un juego de voces. Importancia de la lectura en voz alta o la lectura prosódica. Rápidamente vamos a reflexionar sobre la lectura en voz alta, una práctica que ha sido relegada por primar las famosas técnicas de velocidad o fluidez. Pero no vamos a hablar de cualquier lectura en voz alta. Es necesario tener en cuenta la prosodia, los diferentes ritmos que marcan las situaciones y las emociones en las que se ven envueltas los personajes. ¿Cómo determinar esto? Bien, la lectura predictiva, los marcadores lingüísticos y las formas tipográficas del texto nos advierten de ello. Un inciso de autor tipo marcador de discurso, por ejemplo, el narrador omnisciente u homodiegético, como ya hemos visto en anteriores videos, nos dirá si nuestro personaje está susurrando, la voz se le ha quebrado, respira farragoso o está subiendo el tono. Hasta unas mayúsculas sostenidas claramente nos declaran que el personaje se está saliendo de la ropa y que pegará un grito de los buenos o que simplemente ha aparecido en carne propia el motivo de sus recurrentes pesadillas. Aquí este grito es de horror. Si desean saber más del tema, recomendamos los trabajos del profesor Francisco José Cantero de la Universidad de Barcelona. Entre otras cosas, el profesor Cantero nos manifiesta que existe un mediador fónico, quien malea el significado a través del ritmo de la lectura, en voz alta, y crea un mapa de tonalidades que permiten un mayor entendimiento del texto. Ese mediador fónico indiscutiblemente es el maestro, el padre de familia, el abuelo, el tío o el hermano, como menciona Vygotsky acerca de las CTDP o las zonas de desarrollo próximo. Siempre existe un mediador que posibilita la construcción del conocimiento. Entendemos, pues, que incluso el mediador fónico, como lo relata Cantero, puede ser un chico que aventaja a su par en lectura. Pero si el mediador fónico no ejerce una lectura prosódica, no existirá, por lo tanto, una realización fonética significativa de la lectura en voz alta. En síntesis, la prosodia es el ejercicio. Lee muy bien, indispensable para realizar una aproximación significativa entre el sujeto y el objeto cultural de estudio. Sin ella caemos simplemente en una monótona práctica de codificación y decodificación cuando se trata de la lectura. A ver, cuéntanos qué otras cosas buenas has puesto en práctica a la hora de leer en voz alta. Te escuchamos. ¿Qué tal? Ahora revisemos unos consejos para poder mejorar nuestros procesos de lectura en voz alta y poder captar mejor la atención de nuestros oyentes. Veamos entonces estas recomendaciones para mejorar el hábito lector, especialmente con lectura en voz alta. Aquí te van estas particulares recomendaciones a la hora de fomentar la lectura entre los más peques. Muchas de estas recomendaciones están en clara consonancia con lo que es la lectura prosódica. Fíjate. Primero, identifica objetos culturales de su gusto. Si has pasado mucho tiempo trabajando en la oficina y ya te has olvidado de los gustos de tus hijos, de manera que no sabes qué libro elegir para ellos, te recomendamos un juego de imágenes. Necesitas un mosaico de opciones. Unas 10 o 20 imágenes estarían bien. Selecciona imágenes de personajes, lugares o situaciones convenientes para la edad de tu lector. Puedes hacer tres cosas: que elija a discreción, que elija en orden de importancia y que califique las imágenes. Luego plantea preguntas sobre esas elecciones e indaga sobre los objetos de consumo culturales actuales: cómics, cine, televisión, música. Con base en esta información puedes crear una bitácora lectora que propicie una adhesión más emocional a los textos literarios. No lo olvides, a pesar de que eres el maestro o el adulto, no impongas las lecturas, mucho menos las que funcionaron contigo hace 30 años. Debes orientar, no imponer. Segundo, sorpréndete con ellos. ¿Has ido a cine a ver una película con amigos y esa película ya la has visto? ¿Qué tal ha salido? No tan genial como esperabas. Tú ya sabías lo que iba a pasar. No te hagas el tonto. Y tus amigos te miraban de soslayo para que no les arruinaras la intriga cada tanto metraje la cinta. Resulta que con los libros pasa algo similar, pero a la inversa. Lo curioso es que se nos recomienda que los hayamos leído ya, por cuestiones de responsabilidad y censura del material. A la hora de compartir una lectura con los peques, nos dicen: tienes que leer tu primer libro. Y es bueno, trae sus beneficios, pero también tiene sus pegas. Una de ellas es que nos quedamos en la tradicional verticalidad de la lectura. Es decir, yo elijo el texto y tú te responsabilizas de su disfrute. Sin embargo,
En nuestras sesiones, los maestros del Grupo Cultural Mi Kimono Power hemos comprobado que iniciar un plan lector con libros que los maestros no conocen o que incluso son libros recomendados por los alumnos, bueno, eso puede traer notables beneficios. Se gesta así una aventura conjunta de enseñanza y aprendizaje, donde no existe la asimetría, sino la construcción intersubjetiva. Claro, si aún tienes desconfianza y no quieres meter la pata con ese libro que les vas a poner a leer, revisa algunos comentarios y sinopsis sobre el mismo, o durante la lectura puedes intervenir el texto. Lo que nos lleva a lo tercero, intervención del texto. Ya que deseas embarcarte en esta aventura literaria sin tener el preciado conocimiento previo, te recomendamos intervenir el texto en una lectura en voz alta. Y esto no solo sirve en momentos incómodos donde las groserías vuelan o una escena subidita de tono aparece, a renglón seguido del inicio de un capítulo. Intervenir el texto durante la simultaneidad de la lectura también sirve para crear nuevos registros prosódicos. Por ejemplo, si consideras que debe haber un mayor énfasis, o si una expresión puede ir allí en vez de otra, ¿qué te detiene a realizar una intervención del texto? Más si consideras que esto será muy bueno para tu audiencia y los mantendrá al filo de la lectura. Cuarto, ¿estamos en el cuarto? Lee el paratexto. 2 cucharadas de sopa y mano a la presa. No, aún no. Para esos carros. Antes de iniciar la lectura, respira la esencia del libro. Siente su aroma y los hombres que han hecho parte de esa historia. ¿Qué tal si haces un rodeo por la historia del autor y las circunstancias emocionales o sociohistóricas en las que esta obra vio la luz? Y para terminar de abrigar a este objeto con sus ropajes merecidos antes de deshojarlo y de construirlo, enseña a tus lectores atentos el paratexto, que no es otra cosa que los elementos visuales y textuales fuera del texto, y que se hallan en la periferia y que, como ya hemos mencionado en un video anterior, terminan por delinear las intenciones del texto y sus correlatos. El paratexto lo encuentras en la imagen, el título, la dedicatoria, el índice, los títulos de los capítulos, el tipo de letra, la sinopsis, incluso las reseñas literarias que están en la web. Y a estos elementos paratextuales, hazles preguntas y realiza ejercicios de anticipación con toda esta riqueza deítica antes de saltar por el texto. Vamos, quinto. Realizar ejercicios predictivos con el título, la imagen o los capítulos. Antes de iniciar, predice lo que va a acontecer. Establece resignificaciones previas de las imágenes, los títulos y los capítulos. Ayuda a que se generen hipótesis y se establezcan inferencias anticipadas. Todas estas actividades de la prelectura no buscan otra cosa más que amplificar la experiencia y fidelizar al lector en torno al material literario. Deja que tome los apuntes de su interés. El tomar apuntes caracteriza un ejercicio de doble cognición, pero los apuntes pueden ser autónomos o heterónomos. A nosotros nos gustan los apuntes autónomos. En ellos se deslizan las impresiones personales y las emociones que suscitan los textos. Recuerda que esas impresiones y emociones son diferentes según el lector. Cada número de páginas permite la toma de apuntes y luego realiza una visita a esos apuntes para fortalecer procesos de memoria y significación. Deja que tome los apuntes a su ritmo y según sus intereses. Y no olvides, una forma de tomar apuntes es dibujar. Vas a ver muchos dibujos entre estos apuntes. Ilustra la historia. Ya que viene a cuento la ilustración, no eches por tierra este poderoso recurso. No lo uses tampoco de manera indiscriminada solo para salirle al paso a una actividad de lectura. La ilustración que se hace sobre lo leído debe dar cuenta de elementos narrativos significativos que permiten luego, en un ejercicio de revisión, reacomodar lo aprendido a través de una imagen. Así que fomenta la ilustración de personajes con base en la descripción del autor, la ilustración de capítulos o la ilustración de puntos cúlmenes de la obra. Ya está, generalmente los libros para niños vienen con ilustraciones, lo sabemos, pero cuando parece que se incrementa nuestra edad lectora, las editoriales consideran que las ilustraciones ya no son funcionales, es algo realmente curioso. Entonces, aprovechando este aparente vacío de la estética literaria, fomenta la creación de ilustraciones propias que apunten hacia la evidencia de lo ya leído. Vamos, realiza lecturas con mediador fónico y otras sin él. Eres el lobo, no tengas miedo, dota de características verosímiles a los personajes. Mientras lees en voz alta, haz las voces, deja la vergüenza. ¿Y no ves que tu público es infantil y necesita una atmósfera envolvente?
Si hay puercos, pues haz voces de puercos. Si hay lobos, Pues que Caperucita se crea el cuento. hay señoras encopetadas, pues habla como toda una señora de la aristocracia. Como sea, eres el mediador fónico, eres quien transmite la emoción y experiencia de los personajes a través de tu voz. Te estás jugando tu prestigio de papá, profesor o buen lector. No quedes mal con el público por no bajarte de tu pedestal de lector viejo y muy serio. Eres el lobo, no tengas miedo.